Andrei, Lucy, Maureen, mil y mil veces perdón. Esa ausencia de un padre es un daño inimaginable que no podemos reparar ahora ni nunca. Perdón. Hermana Astrid, solo Dios puede perdonar lo que hicimos. Su sobrino, Elder Aponte, no era ningún bandido, no merecía ser asesinado. Quiero manifestar que además de este reconocimiento público de mi responsabilidad y aceptar con humildad la sanción que me sea impuesta, reitero mi disposición para adelantar todas las actividades que sean necesarias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza la otra cara de la moneda de Cable Noticias. Para mí es un placer saludarlos, lastimosamente con un testimonio revelador, doloroso, de uno de los peores episodios de las fuerzas militares en Colombia, los falsos positivos, estas ejecuciones extrajudiciales, y se ha conocido pues este caso número 3 que lleva a cabo la Jurisdicción Especial para la Paz en Casanare, donde se habla de alrededor de 297 personas que fueron hechas o que pasaron por supuestamente haber sido guerrilleros o informantes de la guerrilla o incluso paramilitares, para que aumentaran las cifras de las operaciones que realizaban las fuerzas militares precisamente. Pues se han conocido estos testimonios como el que acabamos de escuchar de quien lideraba pues nada más y nada menos que esa Brigada 16 de Casanare, y que pues a medida que hemos ido escuchando esos testimonios durante 3 días de audiencias, pues los datos son realmente dolorosos, escalofriantes, desgarradores. Uno tendría que buscar, creo que todos los sinónimos para poder de alguna manera sacar lo que significa en términos de vergüenza lo que pasó en nada más y nada menos que este departamento, en los Llanos Orientales, y que alcanzó incluso también a rondar lo que fue el departamento del Meta y algunos casos también concentrados en Arauca. Henry William Torres Escalante era quien escuchábamos y ha sido pues la primera persona, el primer alto mando del Ejército Nacional en reconocer directamente esa participación como autor inmediato, como autor mediato de los hechos. Es importante, por supuesto, que hablemos de este episodio en Colombia, porque cada vez que hay una de estas audiencias conocemos más a detalle lo que podría, sin lugar ya a dudas, tratarse de un tema sistemático en el Ejército Nacional durante esa seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Vamos a saludar en este momento a nuestro primer invitado. Él nos acompaña de forma virtual, el coronel Luis Alberto Villamarín, geopolítico e investigador del conflicto colombiano. Los saludo, gracias por estar nuevamente en la otra cara de la moneda. Bienvenido, coronel. Muchísimas gracias por la invitación, Ana María, y un especial saludo para toda la audiencia. Muchas gracias, coronel. Antes de ir con usted y con nuestra siguiente invitada, que también nos acompañará aquí en estudio, quisiera que revisáramos algunos detalles de lo que implica precisamente lo sucedido. ¿A quiénes encontró la JEP culpable? ¿Quiénes estaban relacionados en ese entramado? Pues revisemos precisamente una de esas gráficas que hemos preparado. La JEP imputó, en este caso, a un general retirado, a 2 coroneles, 3 tenientes coronel, 10 oficiales, 6 suboficiales, un soldado y un funcionario del extinto DAS, también a 2 terceros civiles. Y tenemos también la siguiente gráfica, que es la red criminal como tal de los falsos positivos en Casanare. ¿Por quiénes estaba conformada esa red? Por el batallón Ramón Nonato Pérez, por el batallón contraguerrilla 23 Llaneros El Rondón, por el batallón contraguerrilla 29 Héroes del Alto Llano, batallón contraguerrilla 65 Batalla de Chachirí, grupos especiales de Delta, Gaula Casanare, un funcionario del extinto DAS y 2 civiles reclutadores. Estos son precisamente componentes muy importantes para poder entender este caso que viene investigando la Jurisdicción Especial para la Paz. Se
ha avanzado realmente ya bastante, estas imputaciones son clave, pero también este encuentro con las víctimas de frente, con la verdad y que hace parte de la justicia restaurativa que implementa la Jurisdicción Especial para la Paz, creada, recordemos, con el acuerdo de paz con las FARC. Así las cosas, pues también le doy la bienvenida a nuestro estudio a Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación Pares, feminista y analista política. Bienvenida, Laura, también gracias por estar aquí. Anita, muchas gracias por la invitación y como siempre es un gusto estar aquí con la audiencia. Vamos a ir, por supuesto, mostrándoles algunos segmentos muy importantes que fueron clave en esta audiencia o en estos 3 días de audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz de los militares principalmente y algunas víctimas que también tuvieron la oportunidad de enfrentar cara a cara y de alguna manera desahogar ese dolor que han llevado durante tantos años por lo ocurrido con sus familiares, quienes fueron tildados de guerrilleros o informantes de la guerrilla de una manera falsa y además pues que fueron asesinados vilmente, como ya lo han reconocido los protagonistas de esta dolorosa y escalofriante historia. Quiero entonces, coronel Luis Alberto Villamarín, empezar por usted y lo que ha mencionado el general Henry Torres, el mayor general del Ejército Nacional. Él reconoce lo que hizo y lo que hicieron además los soldados bajo su mando, pero de alguna manera también entiende que él dio unas órdenes por una presión que surgía desde los altos mandos militares, empezando por el general Montoya. Esas fueron las declaraciones con las que abrimos hoy la otra cara de la moneda. ¿Cómo evalúa usted esa declaración, esa comparecencia? Pues miren, Ana María, esto tiene tanto de profundo que es un mensaje para todo el país, para la institución militar, y sobre todo para que las personas asuman las responsabilidades de lo que hicieron. Pertenecí durante muchos años a las fuerzas militares y conozco muy bien el sistema interno y no creo, personalmente no creo, en el cuento de las presiones, porque si hay algo que nos forman a los militares es el carácter. Cada uno tiene su carácter y sabe lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Y desde el primer día que entramos a la escuela militar, lo único que hacen es reforzarnos esa formación que tiene que venir de la casa, que es una formación familiar, y unos principios de defensa de los colombianos, de la Constitución, de las leyes. Entonces, si alguien se sale de las leyes, no puede salir con unos argumentos tan infantiles como que es que a mí me estaban presionando. No, él ya estaba grandecito, era comandante de una brigada, era general de la República, y lo que nos da la sensación aquí es que es una persona que ni siquiera debió ser oficial del ejército. Gracias, coronel. Pues está también entonces aquí Laura para evaluar desde el punto de vista como investigadora, desde la Fundación Pares. Ustedes han estado muy atentos a lo que ha estado sucediendo en la Jurisdicción Especial para la Paz cada vez que nos enfrentamos como colombianos a la verdad, a conocer más detalles de lo sucedido con esas ejecuciones extrajudiciales. Esto en particular, referente a lo que manifiesta el general Henry Torres, ¿qué opinión le merece? ¿Qué análisis? Pues lo que pasa es que en las instituciones castrenses, efectivamente donde hay una verticalidad muy clara, es muy distinto cuando recibes una orden o no. No hay la posibilidad de decir no o de rehusarse la orden, se castiga, y eso también la gente lo va aprendiendo. Entonces, tener órdenes como, por ejemplo, lo que decía decía Henry Torres, de a mí me estaban presionando para mostrar muertos, y también escuchando otros testimonios donde era muy frecuente que dijeran es que si yo no mostraba muertos había muchísima presión, es decir, el énfasis en tener que dar bajas y bajas como único indicador de desempeño, como tal vez el indicador de desempeño más importante de la seguridad democrática, pues sí fue una política, y es una política que si se hace en una institución castrense tiene consecuencias, y la consecuencia es que pues, digamos, en todos los rangos, o sea, desde el general hasta el soldado, se enfocaron en ni siquiera en ganar la guerra, se enfocaron en conseguir muertos, porque eso era justamente lo que se les estaba pidiendo. Gracias, Laura. Escuchemos otro segmento de estas intervenciones allí en la Jurisdicción Especial para la Paz. Edwin Leonardo Toro Ramírez es teniente del Ejército y él cuenta con detalle cómo él toma la determinación de asesinar con sus propias manos a una de las personas víctimas, ¿no? Después de que sus soldados pues no le obedecen esa directriz. Esto fue lo que mencionó. Me dijo, no, listo, no se preocupe, soltó la risa.
Me dijo, no se preocupe, que cuando usted llegue aquí al helipuerto, ya ahí está el kit, que dieron a entender en el video que el kit era el armamento que se le colocaba a la víctima cuando realizábamos los crímenes, con propaganda alusiva al frente donde se encontraba la jurisdicción, ya fueran radios, fuera propaganda, fuera material de explosivos, fuera el armamento largo o corto. Todavía en ese momento no se había muerto Yair Tarache Cruz. Cuando ya solicito el envío de las camionetas, porque los grupos especiales tenían también para movilizarse las camionetas, me envían las camionetas y una NPR. Yo divido la gente entre las camionetas y la NPR. En el trayecto de donde salimos, embarcamos a Yair Tarache Cruz hacia la brigada, por ahí unos 500 metros, no me acuerdo bien, yo hago detener la NPR, porque ya lo había reportado como muerto en combate. Aquí voy a esto. Cuando le digo yo a Fiverr, baje a Yair de la NPR y asesínelo. O sea, no le estoy dando la orden de que lo haga él mismo, sino que le diga a los soldados que lo hagan. Ahí es cuando yo les digo que los soldados en este momento no tenían ni conocimiento ni nada que ver con lo de los falsos positivos ni los crímenes que cometíamos nosotros. Cuando Fiverr me dice, no es que se están negando, que no quieren, y le doy yo la orden a él, entonces hágalo usted, también el sargento se niega. Entonces automáticamente estábamos a oscura, yo lo bajé del camión y yo lo separé 3 pasos, como dijo el sargento, 3 o 4, tampoco me acuerdo, desaseguré mi fusil y yo acabé con la humanidad de Yair Tarache Cruz. Pues ahí está la forma en la que él describe con detalle cómo en su momento algunos soldados, algunos subalternos no le obedecían ese tipo de directrices porque realmente no querían ejecutar crímenes de ese calibre. En muchas ocasiones los mismos sargentos, las mismas cabezas pues actuaban con mano propia, los ejecutaban ellos mismos, pero a su vez también narra cómo documentaba él más bien allí pues cómo armaban toda una escena, ¿no? Donde ponían, casi que disfrazaban a esta persona para que realmente pudiera decirse que efectivamente se trataba de un guerrillero con armamento, con municiones, con lo que fuera, para que esta persona con insignias, ropa, vestuario, demás, para que pudiera realmente considerarse que esa persona que había sido dada de baja era una baja del ejército, de la guerrilla de las FARC. Le pregunto, coronel, sobre esto en particular. Cuando el ejército va conociendo ese tipo de detalles, ¿cómo depurar también la institución y cómo lograr también entender un poco cómo estaban funcionando y cómo es que pasan por alto esto? Se lo pregunto por una razón, y es que en el ejército cualquier operación tiene demasiados ojos encima, digamos que son unas operaciones con las que sencillamente tenían que haber acolitado muchas personas allí lo que estaba sucediendo. Pues mire, son varias cosas, Ana María. Comienzo por decir a la señora Bonilla que es irresponsable lo que ella dice, que las órdenes son verticales, porque usted lo acaba de demostrar con el testimonio del teniente que dice que los suboficiales y los soldados se le negaron. Y es que los militares aprendemos desde que entramos al ejército que cuando hay una orden que no es clara, precisa, concisa, lógica y oportuna, o que se sale del reglamento, se le pide al superior que la dé por escrito. Entonces, quien asume una actitud de esas es porque proviene de esa sociedad descompuesta, de la misma sociedad donde vienen bandidos como Timochenko, como Pablo Escobar, como Gavino, como el terrorista Chamorro del ELN. De esas sociedades que vienen los que integran el ejército también. Entonces es posible que se presenten estos casos. Ahora, usted dice, las operaciones militares tienen ojos, y claro que tienen muchos ojos, porque primero que todo se deben hacer con una orden de operaciones, se deben hacer con un informe, hay unos programas radiales de control, hay unos informes de patrullaje, hay unos informes después de acción, y hay unos documentos que se guardan, que se llaman, o se llamaban en mi época los casos tácticos, ahora creo que les cambiaron de nombre, pero finalmente está todo un archivo operacional y está el diario de operaciones del oficial de operaciones de la brigada y el batallón que lleva la información y lleva el seguimiento del recorrido que hacen las patrullas por la zona,
de las unidades que están de apoyo, así de que todo eso existe, pero como estamos en una sociedad descompuesta de donde vienen sujetos como Timochenko y como la concubina de Tiro Fijo y todos los que ahora son honorables senadores y hasta presidente, entonces existen los bandidos y los tramposos, y por eso le decía al principio, hay personas que jamás debieron pertenecer al ejército y que no merecieron ser ni oficiales siquiera. Pues, Adelante, Laura. yo entiendo que al coronel le duela como miembro o que ex miembro de las fuerzas militares, como oficial retirado, pero no se sostiene. O sea, una manzana podrida pasa 1, 2, 100, 200, no 6.400 veces. O sea, son demasiadas víctimas. Entonces, hay problemas o bien en el reclutamiento, serios, graves, o hay problemas en la cadena de mando, serios y graves, o lo que ya está demostrando la justicia. Y las ventajas de las justicias transicionales es justamente esa, ¿no? Que sale un poco de esta idea de toda responsabilidad y toda culpa es individual y ubica responsabilidades colectivas. Aquí hay responsabilidad no solamente de los mandos militares directamente, sino también de la gente, de los civiles que estaban a cargo, especialmente del presidente de la República del momento y de su ministro de Defensa, que tendrían que entrar a responder. ¿Cómo es posible que ocurra esto 6.400 veces sin que el Estado en su conjunto reaccione? Si no es por las denuncias de las personas, si no es por las denuncias de las familias y si no es por las denuncias de las organizaciones de los derechos humanos y de la prensa misma, esto hubiera pasado como una gran victoria tanto del Ejército Nacional como de la presidencia de esa época. Entonces, sí, efectivamente duele. Yo creo que a todos los colombianos nos duele mucho más la violencia cuando ocurre por parte de la persona que te tiene que proteger y pues por supuesto que no tiene ningún sustento que esto sea solamente un tema de manzanas podridas. Y no ha pasado solo en Colombia, Anita. O sea, también es importante recordarle al coronel que lo que la academia y la literatura muestra y los casos en otros lugares del mundo muestran es que efectivamente puede que estos soldados se hayan negado a cometer este crimen, en este caso específico, pero muchos no se negaron y muchos no se sintieron con la confianza suficiente para decir que no. Pasó también en el juicio de Nuremberg, o sea, testimonios como este hemos encontrado a lo largo y ancho del mundo, cuando efectivamente quienes debían protegernos se saltaron las reglas porque piensan muy en el fondo que no se puede pelear una guerra irregular con métodos regulares. Coronel, no sé si tiene alguna réplica de lo que le acaba de mencionar Laura. Claro que sí, bastante, Ana María. Mire, actualmente presido una fundación que está haciendo la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Hoy precisamente completamos 412 casos, mencionando la masacre que cometieron en el Urabá las cuadrillas de las FARC en el año 1995 en la finca de las Cuntas. Y el tema es que si apenas hemos recopilado 412 casos, el país lleva 60 años asediado por el Partido Comunista y sus bandas armadas, y son muchísimos los casos. Entonces yo le diría a la señora Bonilla que así como tiene la vehemencia para cuestionar estos hechos y para irse lance en riste y aseverar de manera temeraria que en el ejército existe una línea y que no es de manzanas podridas, que revise todas las acciones de la guerrilla y que condene a los criminales de las FARC. Ya lo hicimos, coronel, lo hacemos todos los días. O sea, en la Fundación lo hacemos todos los días. Somos las personas que sacamos los informes. En este momento acabo de colgar una llamada para hablar de lo que está pasando en el Cauca con el Estado Mayor Central y tengo el más profundo respeto por las fuerzas militares de mi país. Sin embargo, también parte de la responsabilidad política y jurídica de esta situación que nos pasó es reconocer que hubo una serie de órdenes, incluso desde los mandos civiles, y que esas órdenes produjeron consecuencias y que esas consecuencias nos tienen acá. Tengo el más profundo respeto por las Fuerzas Armadas, tengo grandes amigos en el Ejército, a todos los niveles de mando, y por supuesto que lo que queremos justamente es que tengamos el mejor ejército posible y que nuestras Fuerzas Armadas sean unas Fuerzas Armadas respetuosas de los derechos humanos. Pero con las FARC y con el ELN hacemos exactamente lo mismo, lo condenamos con la misma vehemencia. Coronel. Bueno, pero es que no mejor me interrumpe, yo no me interrumpí a usted cuando estaba aquí. Entonces, le quiero decir a Ana María que aquí el problema es de estructura social, esto es un problema de sociedad, es un problema que así como salen delincuentes de la talla de Garavito, que pueden asesinar 1000 niños, o de Timochenko, que puede violar y cometer todo lo que hace, o del Tornillo Lozada, o todos los que ya conocemos, también esas personas pueden llegar a las instituciones, y cuando ya tienen poder, lo hacen.
y celebro que la señora Bonilla diga que está cuestionando, y sí, la responsabilidad civil. Es que las fallas que tiene un Estado son de la dirigencia política, y es allá donde hay que establecer las responsabilidades. Pero no es ideologizando los temas, sino poniéndolos sobre el tapete, y no es matando al mandadero, sino es resolviendo los problemas con profundidad y pensando en la educación y la formación política del pueblo colombiano, porque es muy fácil crucificar a los militares y sobre todo en campaña política, y en esta época electoral en que el señor Petro está interesadísimo en que toda la izquierda gane las elecciones de octubre para poder avanzar hacia el constituyente, y que la JEP en este caso oculte intencionalmente todo lo que acaba de destapar la señora Karina, contando las barbaridades que hacían en Urabá, ordenadas por el Partido Comunista y por la UP, y que lo pasen a un lado y le den más publicidad a este caso, pues déle igual publicidad a la señora Karina y dediquémonos en los medios y en todos los escenarios académicos y sociales y políticos a destapar estas verdades para que quienes cometieron todos estos crímenes, sea de donde sea quien sea, tenga el nivel político y el cargo que haya ocupado, responda y vaya a la cárcel efectivamente, y no con los argumentos de que una justicia transicional hecha a la medida de las FARC por gente escogida por la izquierda armada y desarmada y montada con el único propósito de crucificar las fuerzas militares y de quitarle la capacidad operacional para que ahí sí haya la paz total, y eso por ahí no funciona. Muy bien, coronel, ya retomo nuevamente también aquí con Laura, que seguramente tiene más réplicas de lo que va mencionando también el coronel, y él a su vez responde a lo que menciona Laura. Pero también me interesa irles mostrando poco a poco esos segmentos que fueron revelados por esos 21 militares que en esta ocasión asistieron a esta audiencia de reconocimiento de la verdad, de reconocimiento de su culpa directa en esos hechos, y estuvieron cara a cara con las víctimas, con las familias de esas personas que fueron asesinadas. 303 personas en total que fueron reconocidas por este grupo de militares, que ha encontrado también la JEP que se trataba de una red criminal compuesta por casi 400 personas, ¿no? Que no eran algunas de las que están allí presentes, sino que fueron muchas más las que hicieron parte de ese entramado criminal que resultó en entregar resultados para demostrar que en el Casanare la Brigada 16 efectivamente estaba actuando conforme a las directrices también que se esperaban por parte de las fuerzas militares en ese momento. ¿Qué dice, por ejemplo, el sargento segundo del Ejército Nacional, Faiber Alberto Amaya Ruiz? Él ha reconocido algo que también es fundamental, y era que precisamente a quienes ellos asesinaban eran personas que no estaban armadas, que eran personas que estaban en total indefensión, y aún así eran ejecutadas de la peor manera, por supuesto, violando todos los derechos humanos, además atentando contra el derecho internacional humanitario y demás. Así que escuchemos al sargento. Tomé la decisión de asesinarlos estando en estado de indefensión, porque fueron capturados sin ningún tipo de armamento. Luego de ser asesinados, fueron presentados como muertos en combate contra el grupo armado denominado FARC Frente 28. La misma suerte corrió el joven Yair Tarache Cruz, el 1 de abril del 2006, donde este humilde muchacho, luego de salir del colegio de estudiar, fue retenido por miembros de Delta 6 al mando del señor Teniente Toro y por Delta 4 bajo mi mando. Posterior de su retención, fue asesinado de igual forma en estado de indefensión. Y posteriormente se reportó como muerte en combate contra grupos del Frente 28 de las FARC. Ahí va narrando un poco ese modus operandi. Decía incluso alguno de ellos, y alcanzando a escuchar esta mañana algo más de esa audiencia, uno de ellos decía: es imposible
que el juez de penal militar que estaba evaluando estos casos no se diera cuenta de que todos eran similares y que cuando se descubrió el primero y luego empezaron a llegarles otros casos no se dieran cuenta de la sistematicidad, de lo parecido, de las similitudes que tenía cada uno de estos casos. Decía, no tengo el nombre puntualmente, pero decía este militar que habría que ser muy bruto, usó esta palabra, para no darse cuenta de lo que estaba pasando y de que la justicia penal militar pasara por alto algo tan grave y que se repetía de forma continua y de la misma manera, con el mismo modus operandi. Sí, no, digamos que en toda la sociedad, o sea, estos crímenes y gran parte del problema que tenemos los colombianos es que nos cuesta asumir la responsabilidad del conflicto que hemos vivido y donde todas las partes han tenido responsabilidad en crímenes horrendos, lo decía el padre Francisco de Rú, cómo permitimos que todo esto pasara, y eso es un llamado a toda la sociedad y especialmente, pero hay algo y hay un dolor muy específico cuando las cosas ocurren con la gente que nos cuida, porque tú no solamente, digamos, tú esperas que un grupo irregular ataque, tú esperas que un grupo, una guerrilla, un grupo paramilitar o, digamos, grupos de bandas criminales ataquen, digamos, está muy en su naturaleza. La guerra es degradada, las sociedades se degradan en la medida de la guerra, pero tienes una expectativa distinta con el ejército y con las Fuerzas Armadas. Por supuesto que hay un rasero distinto. Primero porque es el grupo en el que hemos confiado todos los colombianos y colombianas nuestra vida y nuestra protección. Entonces, que ese grupo no solamente falle, sino que falle de esa manera produce una indignación muy específica y un dolor muy grande. Porque además las personas tendemos a sentir empatía cuando nos sentimos identificados con algo. Entonces, por ejemplo, en los testimonios estaba un chico gay, miembro de la comunidad LGBTI, que fue retenido en su condición, en su orientación sexual, y por eso, saliendo de una discoteca, fue presentado como una baja en combate. Entonces, claro que sí, hay responsabilidad colectiva de los jueces, hay responsabilidad de los mandos civiles, y en esto sí creo que es importante, digamos, que demos un paso más allá. O sea, la política de seguridad democrática empezó a ganar victorias a partir de este tipo de comportamientos. Entonces, muchas de las cifras que Colombia consideró que eran cifras exitosas no lo fueron. Fueron cifras infladas por este tipo de comportamientos. Y eso también hace que pensemos dos veces antes de hacer afirmaciones tales como, bueno, fue la política de seguridad democrática la que permitió que estemos hoy, digamos, en una posnegociación con las FARC. Digamos, todas las cosas en las que confiábamos o confiaba la sociedad ciegamente empiezan a verse desestructuradas. Coronel, en el caso, por ejemplo, de la manera en la que se incentiva a la tropa para que puedan obtener resultados, en el caso de la época de la seguridad democrática, ¿aumentaron esos beneficios, esas prebendas para que ellos se la jugaran hasta el punto de convertirse en criminales, todo por presentar mayores cifras? Porque muchos de ellos decían, claro, los beneficiados fuimos nosotros, a mí me condecoraron, yo tuve medalla de honor por los resultados operacionales. Además, la Brigada 16 estaba catalogada como una de las brigadas con mayor éxito en implementación de la seguridad democrática en Colombia. ¿Cómo funciona? Y si usted de pronto sí nota que hubo una manera de incentivar a la tropa distinta a lo que habitualmente se hacía años atrás o a lo que se viene haciendo actualmente. Pues mira, Ana María, yo estuve en el ejército hasta comienzos del 2002 y la seguridad democrática comenzó a finales del 2002. No podría decirle que me consta que los motivaban de una manera u otra. Le hablo de lo que yo conozco, de lo que el Ejército Nacional ha sido y será. Era la motivación al estímulo al trabajo con los procedimientos correctos. Nunca conocí ninguna operación durante el tiempo en que estuve que no se hiciera con una orden de operaciones, con un objetivo claro y con unas responsabilidades de mando en la cadena y con los controles que corresponden. Por lo que se ha venido publicando y con el testimonio del general Torres Escalante, que repito y lo digo claro, alto y fuerte, es una persona que jamás mereció vestir el uniforme de oficial del ejército, mucho menos ser general de la República. Pues da la impresión de que hubo procedimientos que no son correctos, pero no me atrevería ni a calificarlos, ni mucho menos a definirlos de que fueran una política institucional, porque no creo. Conozco el ejército muy bien, conozco el comportamiento de un oficial, conozco el comportamiento de la tropa
y sé que en el solo procedimiento normal del trabajo en patio, lo que se llama el orden cerrado, el orden dentro de los cuarteles, el régimen interno, cualquier situación que se sale de los reglamentos, inmediatamente los subalternos lo reclaman. Y no es decir que eso ya es cerrado y que los subalternos no pueden hablar, no, habrá casos de personas que son tercas como pasa en la empresa civil, pero en lo general es que se escucha. Y es más, en las revistas de inspección que se hacen, y trabajé un año en la inspección del ejército, de lo que más se revisa es el trato al personal, porque es muy difícil. Con una institución con tantas responsabilidades, tiene que haber un control permanente del personal. Entonces no descarto que alguien o algunas personas hayan asumido estas actitudes, pero insisto, y en eso soy vehemente, no puede ser una política institucional, y menos de hombres que juramos defender el honor y defender a Colombia, y que seguimos dispuestos a defenderla aún estando en el retiro. Laura, me ha pedido la palabra. Mira, hay patrones de contención. Todos los grupos, todas las personas los tenemos. Es el locus de control, o sea, yo me controlo a mí mismo para evitar hacer algo, o porque sé que haga daño, o porque tengo miedo a las consecuencias o represalias, o porque soy consciente de que eso está mal. Eso se tiene en grupos y se tiene en personas. ¿Qué pasó con la seguridad democrática? La seguridad democrática levantó de facto esos patrones de control. ¿Lo hizo cómo? Lo hizo mediante una serie de incentivos. Esos incentivos sí ocurrieron, es decir, entre más bajas presentes, más efectivo, más exitosa es tu brigada, más condecoraciones vas a tener, más todo, pero también en la medida en que menos bajas presentes vas a hacer o vas a tener ciertas consecuencias. Entonces, el foco en las bajas produjo este tipo de resultados y este tipo de comportamientos. Puede que no se hayan reunido todos los generales a decir vamos a matar muchachos y a presentarlos como guerrilleros en combate, pero en la misma dinámica de la época se iban dando cuenta que esta brigada, además con kits, o sea, el kit de falsos positivos, o sea, si había un kit, había gente que preparaba ese kit y sabía para qué era. Entonces, se fueron yendo y se fueron copiando unos de otros, y en la medida en que se iban copiando, eso también escaló y producía más beneficios. Ese es el ejemplo mejor dado de qué es un incentivo perverso. Y también pasó con la relación entre la fuerza pública y los grupos paramilitares. En el momento en que se dice vamos a ganar esto a toda costa, con un enemigo claramente identificado, en ese momento que eran las FARC, y el general, el coronel lo dijo muy bien. Esto es un problema de las guerrillas comunistas exclusivamente, etcétera, etcétera, etcétera. Se aceptó y se toleró y se promovió la alianza con sectores ilegales, incluso con el narcotráfico, lo cual nos tiene hoy en una posición supremamente grave, y es que nos toca deshacer todo eso, reconocer la responsabilidad, entender que esto que pasó, pasó y que fue verdad, y dar muchos pasos adelante para que el ejército que tengamos efectivamente cumpla su función de protección y no vuelva a tener estos hechos tan graves, tan delicados y tan horribles de corrupción. Es importante recordar que el pasado 30 de agosto la Jurisdicción Especial para la Paz imputó por primera vez a un excomandante del ejército colombiano como posible autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La Sala de Reconocimiento de la Verdad y de Responsabilidad acusó al general retirado Mario Montoya de haber cometido 130 ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cuando fue comandante de la 4ª Brigada con sede en Medellín entre el año 2002 y 2003. Así lo informó en aquel momento, hace 3 semanas aproximadamente, la Jurisdicción Especial para la Paz. Es el mismo general Mario Montoya con el que abríamos hoy nuestro programa a través de las declaraciones entregadas por el general Henry Torres, quien decía que sentían constantemente la presión de este general para obtener resultados. Así con estas dos imputaciones, o sea, es decir, con la imputación del general Henry Torres, con la imputación de Mario Montoya, pero además con las declaraciones del general Torres, ¿no le llama la atención tal vez a usted, coronel, que efectivamente sí había una instrucción desde muy alto? O sea, si ya el general Montoya tenía esa práctica, ¿no era muy probable que hubiera querido replegarla en el resto de la institución para que pudieran obtener esos resultados? Pues usted lo dice, al general Montoya le acusan y siempre lo han acusado de muchas cosas, ¿no?
y más porque él es el cerebro de la Operación Jaque y le dio un golpe durísimo a la guerrilla del cual no se levantaron. Entonces, ahí puede haber mucho de presión mediática, mucho de interés político de ciertos sectores, y también puede ser cierto, y porque a él no lo han condenado todavía por eso, tengo entendido, esa acusación lo que le tienen, y una cosa es acusarlo, otra cosa es condenarlo. Decir que porque hablaban de un kit, es que ya es toda una estructura montada en la que hace parte mucha gente, pues eso es simplemente una especulación, porque las personas que cometen delitos, sean dentro de las instituciones o en la vida civil, no andan contándole a todo el mundo lo que van a hacer, sino que procuran, y el delincuente se cuida muchísimo de eso, entre menos testigos tenga, mejor, porque hace sus cosas como son. Volver a decir que eran darles más medallas o no medallas, o premios o permisos, eso es lo que han dicho algunos, pero para eso están los documentos, están los libros, están las órdenes del día y los permisos para verificar si es cierto, para verificar los decretos del Ministerio de Defensa, si esas personas fueron efectivamente condecoradas varias veces. Entonces ahí sí habría una prueba real y no tanto de especulación. Entonces reitero, al general Montoya lo pueden acusar de todo, y más como dice el dicho, que cuando el árbol está caído todo el mundo quiere hacer leña de él, pero probarle todo lo que le están diciendo es otro paso, y tendrá que hacerlo la justicia y también la defensa del general, hacer lo que corresponde. Es verdad, de todas maneras ahí está la presunción de inocencia, y mientras todavía no se demuestre la culpabilidad, pues están investigaciones para poder demostrar su responsabilidad en casos como estos. Laura. Pues mira, hay una cosa que me llama mucho la atención en todo esto, y es que la gente tiende a pensar que este tipo de, digamos, o tipos de medidas que se toman para corregir comportamientos, especialmente en la fuerza pública, van a bajar la moral de la fuerza, o también van a producir resultados adversos. Y decía el coronel que, digamos, que hay una relación, pues intuía que hay una relación muy tensionante entre las fuerzas y el presidente Petro, pero curiosamente este año, o sea, durante este año, la medición de cifras y conceptos, que tiene una base de datos gigante, de un montón de opiniones expertas, coinciden en que la credibilidad y la legitimidad de las Fuerzas Armadas se incrementó durante este gobierno. Y es supremamente interesante porque prueba otro punto, que sí lo tengo, y es que en la medida en que la gente puede confiar en que sus fuerzas militares son unas fuerzas militares limpias, que son unas fuerzas militares apegadas a los derechos humanos y que están ahí para protegerlos, y que no van a ocurrir este tipo de casos, pues la legitimidad de las fuerzas sube. En cambio, no son solamente los escándalos. Esta costumbre de tapar las cosas y tapar las cosas, como pasó con la iglesia, como pasa con los militares, con instituciones que son tan verticales a veces, pues realmente no contribuye a que las instituciones sobrevivan. Es mucho mejor el camino de aceptar las cosas que pasaron, tomar medidas, tomar acciones, corregir el rumbo y ir hacia adelante. Eso es muchísimo mejor que la opción de estar diciendo, no, esto no ocurrió. O sea, ya es demasiada información, es demasiada evidencia para decir que no ocurrió. Recordemos también que el DAS jugaba un papel en todo el entramado criminal de cómo estaban funcionando las instrucciones que cada uno tenía que cumplir dentro de esa estructura o dentro de esta red que armaron para poder ejecutar estos crímenes. ¿De qué manera se involucró el DAS? Pues justamente Orlando Rivas Tovar, detective director de la seccional del DAS, narra de qué manera aportó, lástima esa palabra, pero aportaron en poder llevar a cabo estos crímenes. Se montaban retenes de control de antecedentes a las entradas de los pueblos. Ese funcionario que desempeñaba las funciones de inteligencia llevaba la primer dotación, era una cámara de video donde se fijaba que las personas no la descubrieran. Y se les pedía la cédula de ciudadanía, y una por una era grabada en las cámaras de video, y el rostro del portador del documento. Como quien dice, el DAS, con integrantes de la 16ª Brigada, hicimos un empadronamiento o un censo poblacional rural de esos municipios. Eso es lo que se llama estigmatización, tener un censo general de ellos. Eso era lo que se realizaba. ¿Con qué fin? Con el perfilamiento de las personas
que se tildaban o que se señalaban por cualquier situación con los grupos al margen de la ley. Uno podría decir, esta fue la forma en la que empezaron a hacer la lista de las posibles víctimas, de quienes iban a convertir en supuestos guerrilleros. ¿Cómo ve usted, coronel, la manera en la que termina involucrado también el DAS en este episodio? Bueno, son varias cosas y 3 puntos que quiero concretar aquí, Ana María. El número 1 es que el DAS se politizó. El DAS perdió su esencia, que era la seguridad nacional, y terminó politizado desde la época Gaviria y antes, que comenzaron a nombrar gente allá que no tenía el nivel, y luego con los desmovilizados del M-19 que metieron allá, y entonces, pues, al meter delincuentes eso se va complicando. En segunda medida, pues, insisto, la señora Bonilla no puede afirmar, como dice y deja al aire, que es que no se está conociendo. Yo no estoy diciendo que no ocurrieron porque el propio general lo reconoce. Lo que estoy diciendo es que no es una cuestión institucional. Y en tercera medida, durante el gobierno del señor Gaviria, el señor Pardo Rueda nombró en la justicia penal militar a un poco de personas incompetentes y deterioró completamente eso. Entonces, la falla viene de otros esquemas cuando politizaron el ministerio. Pero le agrego algo más y yo le preguntaría a la señora Bonilla si ella vive en Colombia o tal vez está de paso y recibe información de otro lado, porque nos está diciendo abiertamente que es que en el gobierno de Petro las fuerzas militares han aumentado la credibilidad. No, es que siempre la han tenido. Lo que pasa, el que no ha aumentado credibilidad y la pierde todos los días es el señor Petro, que es una verdadera vergüenza para Colombia, que se la pasa paseando por el exterior y hablando de que hay que hacerle la paz a Ucrania, reconociendo a Rusia y diciéndole allá en la OEA y en la ONU, mejor en la ONU ayer, que hay que reconocer a la dictadura cubana y diciendo que el presidente Duque asesinaba a niños. Entonces yo creo que estos debates hay que tratarlos a fondo y tocar los temas estructurales y no sacar a relucir el corazoncito de izquierdas o derechas, porque en eso es que nos hemos pasado en la historia de Colombia y por eso es que la gente termina matándose y termina enfrascada en problemas violentos. Entonces, no, flaco favor se le hace a la democracia y al conocimiento de los problemas, ideologizando y tratando de defender lo indefendible. Eso es como decir que el ministro de Defensa actual no tiene nada que ver en todo lo que está pasando en el Cauca. Es porque es una persona absolutamente inepta, incapaz, que se la pasa hablando de anticorrupción y demuestra ser un corrupto porque ejerce un cargo para el cual no está preparado ni es idóneo. Entonces yo creo, señora Bonilla, que si queremos decirle las cosas al país, no nos pongamos a defender lo que no tiene razón de ser, sino que vayamos al fondo de los asuntos estructurales, como usted, que es formada en ciencias sociales, por lo que veo, le enseñan, que son los hechos, los estudios, la profundidad y las conclusiones los que generan teorías y las enriquecen a partir de lo que es fáctico y no lo que es juicio de valor. Pues total, eso es clarísimo, y si el coronel se toma el trabajo de revisar los datos va a encontrar que tengo razón. Los datos lo dicen, las fuerzas militares en los últimos 4 años perdieron muchísima credibilidad y perdieron legitimidad, y eso está en las encuestas y es perfectamente verificable. En la página de Cifras y Conceptos está digamos, la encuesta y está la metodología, si quieres revisar exactamente qué fue lo que ellos hicieron y cuáles son sus datos y cómo los procesan. Yo le estoy hablando es exactamente con la evidencia. El que está justamente ideologizando este tema es usted, coronel. ¿Por qué? Por varias cosas. Mire, yo no puedo decir que el problema del DAS es que hayan contratado gente desmovilizada del M-19, ¿sí? Porque además creo que la persona del DAS que está en la cárcel en este momento es Jorge Noguera. Y recuerdo mucho, pues he vivido en Colombia prácticamente toda mi vida, excepción de 4 años que tuve que salir exiliada porque denunciamos los escándalos de relaciones entre el paramilitarismo y la política. Entonces estuve 4 años exiliada en España y luego volví a continuar con mi trabajo, que también pues ha llevado bastantes riesgos. Pero en ese momento, incluso que estaba María del Pilar Hurtado, era supremamente evidente en el DAS. O sea, ella incluso en esa época nos reunió y nos hizo unas preguntas muy extrañas intentando que le reveláramos fuentes, cosas muy raras realmente estaban pasando ahí, y ahí no había ningún desmovilizado del M-19 a cargo. Lo que estaba era Jorge Noguera, que el presidente Álvaro Uribe se la pasaba diciendo que sí, que él era un muy buen muchacho, que tampoco tenía pues las competencias para estar ahí. Eso por el lado del DAS. El DAS tuvo un gran problema y fue tan corrupto que lo único que pudo hacer el Estado colombiano fue acabarlo. Y el DAS
gran parte del Estado y gran parte de las Fuerzas Armadas colaboraron y contribuyeron con el paramilitarismo. Eso también es algo que ya a estas alturas no se puede negar. ¿Qué es lo importante acá? Y es en lo que yo hago énfasis. Ahorita mismo tenemos la posibilidad, por la justicia transicional que tenemos, de conocer verdad a cambio de beneficios jurídicos, y eso es lo que ha permitido que generales como el general Torres puedan hablar y puedan expresar y puedan también darle algo de alivio a las víctimas por todos estos crímenes que se cometieron. O sea, la verdad también repara. Y esperamos incluso que con estas avances en la justicia transicional podemos llegar a encontrar, aparte de los más de 100.000 desaparecidos que tenemos en Colombia, que solamente hemos encontrado 900 cuerpos, y podamos empezar a darle cierre a este larguísimo conflicto. Gracias, Laura. ¿Qué dice la Jurisdicción Especial para la Paz puntualmente con este caso 03 de ejecuciones extrajudiciales en Casanare? Que la red estaba conformada por 367 personas con conocimiento de los falsos positivos y de la manera como se operaba desde la Brigada 16. ¿Cuántas personas asesinaron? 303 en 218 eventos. La mayoría de las víctimas eran jóvenes entre los 18 y 25 años de edad. Entre ellos había una mujer embarazada, por ejemplo, también 2 trabajadoras sexuales, un joven perteneciente a la comunidad LGBTIQ+, y de igual manera jóvenes menores de edad que se han ido encontrando también en ese listado. Esto es importante y son datos muy clave porque adicionalmente de quienes hacían parte propiamente de las fuerzas militares, contaron con 2 personas desde la sociedad civil, 2 civiles que se encargaban de reclutar. ¿De qué manera? Pues precisamente uno de ellos es Wilson Rodríguez Mimisica. Él era uno de esos civiles reclutadores de víctimas. Tengo que aceptar que en mi rol y en el engranaje de reclutador reconozco hoy ante los ojos de Dios y mis víctimas, la sociedad colombiana que reclama paz, verdad, justicia y no repetición de estos hechos vergonzosos que causaron dolor, tristeza y agobio. A ustedes hoy presente, mis víctimas, y a quienes no lo están. Quiero pedir perdón acompañado de verdad. Verdad y quizás reparación. Sé que mis palabras serán insuficientes para tratar de remediar el daño causado por mi mal actuar y mi mal proceder en una época de ignorancia y de juventud, coaccionado por las diferentes armas y diferentes actores del conflicto armado de Colombia, especialmente por el Ejército Colombiano y la Brigada 16. Han sido horas de audiencias y, por supuesto, lágrimas de parte y parte, lágrimas desde las víctimas, escuchando a los victimarios por primera vez frente a frente, reconocer que esa persona le mató a su papá, a su hermano, a su tío, a su primo, a su familiar más querido, a su esposo. Estaban allí muchas mujeres precisamente frente a ellos, y estos victimarios en algunos momentos también se quebraron frente a las víctimas, pidiéndoles perdón y reconociendo lo que habían hecho. Un acto atroz, un acto ilegal por completo y además ejecutado pues por quienes han jurado ante la Constitución proteger los derechos de la población civil. Voy a ir nuevamente con usted, coronel. Seguramente tiene alguna respuesta para lo que acaba también de mencionar Laura, pero también con respecto a la participación de la sociedad civil, en este caso de esos 2 civiles que jugaron también allí un papel en medio de esa red que se armó en el Casanare. Claro que sí, Ana María, es que como que nos quedamos en la mitad del lago dando vueltas y no remamos hacia una orilla, hacia un puerto claro. Obvio, y el señor Noguera y la señora Pilar Hurtado fueron condenadas y están respondiendo por sus crímenes, como está respondiendo el general Torres Escalante y otras personas. Entonces, creo que no podemos seguir confundiendo eso, porque es que el ejército que yo conozco, al que estuve, con el que me jugué la vida muchísimas veces, es un ejército muy diferente al que nos quiere presentar aquí hoy la JEP y la señora Bonilla, resarciéndolo de una manera. Yo el ejército que conozco es de unos soldados sacrificados, soldados que los tuvimos en combate, lloviendo, haciendo frío, haciendo calor, de noche, de día, sin Navidad, sin Año Nuevo,
aguantando hambre porque no entraba el helicóptero con los abastecimientos, defendiendo a Colombia, sacrificándose, atendiendo casos de mujeres que estaban parturientas en el monte y nos tocaba ayudar a resolver esos problemas, acompañando a la comunidad cuando era amedrentada por la guerrilla y le quitaba sus fincas. Ese es el ejército que yo conozco. Yo no conozco ese ejército de bandidos que se infiltraron y le hicieron daños. Pero igual, en el DAS, decir de manera baladí que fue que a una reunión fueron unos directivos y que no estaban los del M-19, pues es lo mismo que pasa con las famosas paramilitares y autodefensas, que allí en ese grupo estaban militando casi todos desmovilizados de las FARC y del ELN y del EPL, porque se pasaron para allá, que les pagaban plata para que cometieran las mismas atrocidades que hacían cuando eran bandidos de las FARC. Entonces no era ni ideología, era simplemente bandidos que nacen con la mentalidad de asesinos, como la tenía Fabio Vázquez en el ELN, o Timochenko en las FARC, o Tiro Fijo, etcétera. Y respecto a que dos civiles se metan en eso, es que es una sociedad descompuesta. Yo insisto en eso, Ana María, es que allá donde tenemos que llegar. Es una sociedad donde muchos hijos crecen sin papás, una sociedad donde la prostitución ha crecido tanto por el influjo del narcotráfico, de la violencia, una sociedad que no la podemos recomponer con medidas militares y le han descargado a las fuerzas militares toda esa responsabilidad. Y la clase política se lava las manos y pasa como ahora. Perdieron, le entregaron el poder a los comunistas con Petro a la cabeza y ahora quieren que sea el país el que los devuelva a ellos para seguir en lo mismo. Entonces yo creo que tenemos que mirar las cosas más profundo y dejar de ideologizarnos y disimular la tendencia ideológica defendiendo a uno u otro. Laura, su respuesta. Pues es que yo, digamos, me sorprende mucho porque las palabras del coronel hablan por sí solas acerca de su tendencia ideológica. Hay una cosa en la que sí es bueno hacer un énfasis importante y es que efectivamente hay un ejército afuera que está sacrificando muchísimo y hay unas fuerzas armadas que tienen un rol importantísimo, lo han tenido toda la vida en este país y justamente lo que queremos muchas personas que hemos defendido los derechos humanos es que sea esa fuerza militar la que contribuya a protegernos y a proteger el territorio, que no sea ese ejército que cometió estas barbaridades y estos crímenes por las razones que sean, que no nos dejemos llevar por frases prefabricadas como que hay que ganar la guerra a toda costa, que no nos dejemos llevar por la ansiedad y por la presión de los indicadores que nos ponen a medir esta guerra en muertos. Eso es mucho de lo que tenemos que hacer y hay muchísimo trabajo y en ese trabajo yo creo que se están dando grandes pasos y se están dando pasos importantes y la sociedad así lo está reconociendo. Efectivamente, mira, con lo que pasó en Tierra Alta, se tomaron medidas y se tomaron medidas rápido. Creo que también hay un mando civil hoy comprometido con la causa de los derechos humanos y comprometido con la causa de la anticorrupción y pues curiosamente fue en este gobierno y no en otro cuando se aprobó la mesada 14, que era algo que los sindicatos de las fuerzas militares y las fuerzas venían pidiendo hace mucho tiempo. Entonces, justamente es reconocer qué es lo que está pasando desde los hechos y desde los hechos también apuntar a las soluciones que tenemos que dar. Lo que está haciendo la JEP es una cosa importantísima. Yo entiendo que muchas personas, especialmente las que estuvieron vinculadas a la institución y sienten que esto no es lo que ellos vivieron, les duela y como digo, nos duele a todos. Estos crímenes y esta tragedia nos duele a todos los colombianos, pero hacer la vista gorda, hacer que no pasó, no ayuda a superarla. Hay un trino que me gustaría rescatar de cuando uno navega por las redes sociales o un post de la red social X de Félix de Bedut. Él es periodista y ha dicho lo siguiente en las últimas horas. Los falsos positivos no fueron casos aislados ni producto de unas pocas manzanas podridas, fueron una práctica criminal sistemática y entendida en unidades militares por todo el país, en unidades militares por todo el país durante el gobierno de Álvaro Uribe. Una operación producto de una política que favoreció la presentación de resultados que se medían en litros de sangre a cambio de ascensos, recompensas e incentivos. Una compleja maquinaria de muerte con varios componentes dedicados a la planeación, ejecución y encubrimiento de los crímenes. El horror, 6.402. Dice esto el periodista y llamo la atención que se medían en litros de sangre. ¿Quién pronunció la palabra litros de sangre? Y él consideraba que era que así los estaban midiendo. Esas fueron palabras textuales de Faiber Alberto Amaya Ruiz, sargento segundo del Ejército Nacional, en un video que presentó la JEP en esta audiencia al inicio. Y él decía, realmente las capturas
no daban los mismos o el mismo golpe mediático que significaba el resultado de la seguridad democrática. Y él dice entonces se medía era con litros de sangre y los litros de sangre solo podían darse a través de este tipo de ejecuciones extrajudiciales. Y decía lo importante eran las cifras, lo importante era entregar resultados, pero a ellos, textualmente dice el sargento, no les importaba de qué manera. No investigaban, lo importante eran números, números, números. Yo me pregunto algo respecto, y ya para cerrar como última pregunta, coronel, y es, ¿no les llamaba la atención tantas bajas, o sea, tan buenas eran las operaciones habituales, que de repente se dispararon, pero no sospecharon en algún momento de esto de dónde está saliendo? ¿O tan bueno era el ejército habitualmente que podían llegar a entregar miles y miles de muertos como resultado? Bueno, soy breve, Ana María. En primera medida, quiero hacer una claridad. La misión de los ejércitos sí es ganar las guerras. O si no, no existiría ejército. ¿Para qué existiría un ejército? Para vivir diciendo que jugamos al campeón y su campeón no. La función de un ejército es ganar la guerra, que tiene que hacerlo dentro de los patrones y los parámetros que manda la ley, es otra cosa. En segunda medida, cuando se dice de que había litros de sangre, eso es una frase que no sé de dónde surgió y comenzó a publicarse en los medios. No, pero general, coronel, yo le acabo de explicar que la mencionó el sargento segundo del Ejército Nacional, Faiber Alberto Amaya, en su declaración ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Textualmente fueron palabras de él, no de los medios. No, yo le quiero decir a Ana María, es que esa frase viene oyéndose hace rato, o sea, desde antes de que comenzara la JEP, que comenzaron las indicaciones, apareció eso. Me parece que es una frase hasta morbosa y desastrosa. Pero bueno, el punto va a que si el señor Bedut, que es periodista y muy conocido, tiene las pruebas de que eso lo hizo Álvaro Uribe y cree que lo diría, pues que no lo publique solamente en trinos, sino que vaya a las instancias judiciales y se forme si quiere también, se conforme también si quiere en parte. Pero lo que hace daño es que amparados en el derecho de opinión se generen tantos cuestionamientos, y no estoy defendiendo a nadie. Si el señor Uribe tiene responsabilidad, que responda, pero que se hagan las cosas dentro de la ley es lo que nos compete a nosotros aquí decir. Entonces, cierro este comentario diciéndole que el ejército sí está para ganar la guerra, que debe hacerlo como corresponde, que en este momento lo que hay es una intención malévola de desarmar al ejército, de hacer la paz con el ELN y con las FARC y de hacer una constituyente para atornillar al señor Petro y su grupo en el poder y el país completamente desbaratado. Y eso no se puede quedar así con el cuento de que simplemente se destapa lo malo que se hizo en las instituciones, y que hay que hacerlo y hay que encarcelar a quien haya cometido, pero que no es solamente la institución militar, sino que hay muchos más responsables y a todos tiene que llegarles el peso de la ley como corresponde. Claro, coronel, pues estamos ya cerrando, se me ha acabado el tiempo, pero por supuesto, ¿qué pasa? Que cuando alguien es comandante de fuerzas militares, como lo es el presidente de la República que esté de turno, en general siempre ha pasado que se le pide a él responsabilidad, en este caso una responsabilidad política que sí debería haberse asumido por ser cabeza de las fuerzas militares. En términos generales, pues considero que ese es por ahora el camino que muchos esperan. Termino Laura Bonillas, directora de la Fundación Paz y Reconciliación, agradeciendo también su presencia acá en La Otra Cara de la Moneda. Muchas gracias, Anita, y como siempre estamos muy contentos de estar contigo y con la audiencia, y gracias también al coronel por el debate. Muchas gracias, coronel Luis Alberto Villamarín, geopolítico e investigador del conflicto colombiano, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, Ana María, por la invitación, y un especial saludo a la doctora Bonilla por este debate, y muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Y a ustedes también, nuestra audiencia, por habernos acompañado. Despedimos hoy nuestro programa con las palabras de Joana Torres, víctima. ¿Cómo narra ella la situación en carne propia cuando fueron asesinados sus seres más preciados? Cerramos así La Otra Cara de la Moneda. Que estén muy bien. Recibí la llamada diciéndome: su papá y su hermano están en la finca. Y yo dije sí. ¿Por qué? Es que imagínense que allá hay una balacera. Siendo una niña de 13 años, me tocó en ese instante. Por circunstancias, mi mamá se quedó ahí, tratando de averiguar qué estaba pasando. Y a mí me tocó irme para el colegio. Cuando llegó mi hermano menor,
al colegio, a la puerta del colegio, en mi corazón sabía que eran ellos. Pero siempre tuve la esperanza, porque desde el colegio a mi casa era 1 hora y me tocó irme caminando con mi hermano menor. Y durante todo ese recorrido, lo único que hice fue orar y pedirle a Dios que no fueran ellos. Pero lo más triste para mí como hija, y es una imagen que yo le dije a Fabián que nunca se me olvidará, es ver a mi mamá arrodillada en la mitad de la carretera, suplicándoles al ejército que les diera respuesta. Y el único acto que ellos hicieron fue reírse, echarle la camioneta encima y decirle adiós.